Entonces vamos a revisar que ustedes saben que el sarampión es producido por un virus ARN, por lo tanto no me le están dando aciclovir porque la aciclovir no funciona acá. Género morbillivirus, perdonen, es altamente infeccioso, se transmite por las secreciones respiratorias y su máxima contagiosidad es en el periodo prodrómico, que dicho sea de paso, el periodo prodrómico se caracteriza por síntomas catarrales. El huésped generalmente siempre se mencionó que eran los niños, porque era el primer grupo que iba a estar expuesto a esta enfermedad. La última epidemia de sarampión en El Salvador fue en el 89. En esa época el Hospital Blum solo atendió los casos graves de sarampión, porque los demás, los que no eran graves, a nivel de hospitales de segundo nivel, y se tuvo una mortalidad dentro del Hospital Blum que pudo haber llegado hasta un 40%. El último caso autóctono de sarampión en El Salvador fue en el 96, el importado de Europa en el 2001, y la cobertura de vacunación a partir en los últimos 5 años es mayor del 95%. ¿En qué población? En la población menor de 5 años. Esa es la que está protegida. Y se han hecho campañas de vacunación en adolescentes. El medio ambiente facilita, imagínense, se transmite por vía aérea. El hacinamiento es muy importante, y tenemos que recordar la transmisión nosocomial, ¿verdad? Siempre se nos olvida de que en los hospitales se adquieren enfermedades, no solamente los pacientes, sino que los familiares y el personal que visita. Por lo tanto, si son personas altamente expuestas, debemos de protegernos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que este señor, Wakefield, es un inglés muy respetado en la comunidad científica de Inglaterra, hizo un trabajo y se le ocurrió decir de que la vacuna del sarampión estaba relacionada con el autismo. ¿Qué sucedió? Que ya no se quisieron vacunar, principalmente ¿a dónde? En Europa. Entonces comenzaron a aparecer los casos en Europa y empezaron a exportar el virus del sarampión a los demás países, principalmente a los países del continente americano. Ese es el gran problema. Posteriormente, esos trabajos de Wakefield fueron publicados, se revisaron las publicaciones y se determinó que había manipulado los resultados. Entonces este señor ha sido sancionado severamente por, imagínense el daño que ocasionó, una manipulación de un estudio. Entonces aquí tenemos los resultados. Vean ustedes, ya en el 2014 prácticamente tenemos sarampión en todos los continentes. América, como les digo, pues América es un continente que ha trabajado muchísimo en vacunas, y prácticamente estábamos ya erradicando la enfermedad, pero ahora ya van a ver cómo estamos. Entonces aquí tenemos los casos confirmados de sarampión. Vean ustedes a través de los años cómo han ido aumentando los casos, ¿verdad? Y prácticamente esto pues ya se está saliendo del control porque no se quieren vacunar, ¿verdad? Aquí tenemos en el 2018 cómo se han disparado los casos de sarampión, ¿verdad? En América. Entonces, fíjense ustedes que hemos tenido brotes, por ejemplo, en aquellos países que menos han vacunado. Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay muchos grupos antivacunas que no se quieren vacunar, que tengo libertad para decidir, que este es un país democrático. Bueno, ahí tienen ustedes los resultados, más casos. En aquellos países donde prácticamente se ha impuesto la vacuna, hemos logrado detener ese avance de la enfermedad. Esto es en el 2015. ¿Recuerdan ustedes lo de Disneylandia? Que de Disneylandia llegó una persona de Europa y empezó a diseminar la enfermedad por todos Estados Unidos. Lo interesante de este brote es que se diseminó a Estados Unidos, pasó a Canadá,
que también no tiene coberturas adecuadas de vacunación, y pasó a México, que tiene mejores coberturas de vacunación. ¿Y qué pasó en México? Un caso, ¿verdad? Los pacientes vacunados no lo adquirieron. Entonces, gracias a la vacuna, se logró detener el avance de esa enfermedad. Canadá, hay casos en Canadá, y fíjense ustedes que en Brasil ha tenido dos problemas. Un problema de los casos que le llegan de Europa, y el otro problema es la vecindad con Venezuela. Venezuela está topado de sarampión también. Entonces, aquí en Ceará se hizo un estudio muy interesante en donde revisaron cómo estaban los casos y cómo se habían reportado. Entonces, fíjense que lo que encontraron allí en Ceará es muy interesante. Fíjense que siempre habíamos dicho de que no se miraba sarampión en niños menores de 1 año, y ellos tuvieron. En menores de 1 año han tenido casos, y la mayor cantidad de casos que han tenido es en adultos jóvenes. Adultos jóvenes, fíjense ustedes acá en rojito, que ya también habían sido vacunados. Y entonces ¿qué pasó? Quiere decir que realmente no nos podemos confiar solo a una vacuna. Algo está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, estas son las experiencias que nosotros tenemos que ir abonando para la toma de decisiones. Y en el 2019 se reportan ya casos a junio en la India, Ucrania, Madagascar, Filipinas, Nigeria, Tailandia. Quiero ver aquí, en Europa tenemos casos en Ucrania, Serbia, Georgia, Grecia, Rumanía, Italia, Francia, Eslovaquia, Rusia, Reino Unido y Portugal. ¿Creen ustedes que hay salvadoreños que viajan a estos países? Sí. En América, Canadá, Estados Unidos. Y en Estados Unidos, donde más se reportan son en el estado de California, Georgia, Maryland, Pensilvania, Washington, Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Florida, Texas y Nuevo México. ¿Cuántos salvadoreños van a Estados Unidos? Imagínense, ahorita ya se está anunciando la administración Trump que va a mandar no sé cuántas gentes, muchos de estos estados. O sea, ese problema lo vamos a tener en estas semanas. Tenemos problemas, se está reportando Colombia, Costa Rica, 10 casos. Fíjense que en Costa Rica, muy interesante, el primer caso reportado fue de un niño que llegó con sus papás de Francia y le identificaron el virus, le diagnosticaron sarampión, obviamente estaba aislado, y a los papás, sin tener exantema, que es una de las características de la enfermedad, también les aislaron el virus. O sea que eran contagiosos. Perú, Bahamas, Cuba, México, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Argentina. Yo creo que aquí, antes de aprendernos estos países, mejor revisemos los que no tienen, ¿verdad? Porque una de las indicaciones es, si nos vamos a exponer a la enfermedad, tenemos que ir preparados, ¿verdad? Ustedes de seguro van a ir por aquí en uno de estos días. Entonces, ese es el gran riesgo, ese es el problema. Fíjense que tenemos ahorita la Copa de Oro. ¿Cuántos salvadoreños están en la Copa de Oro? En Brasil, en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos esa migración bidireccional hacia Estados Unidos. Visitamos los países de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces, es un riesgo extremadamente importante. Para entender lo que pasa en el sarampión, ligeramente vamos a ver la patogenia, en donde nosotros vemos que llega el virus a las estructuras del aparato respiratorio superior, en donde se reproduce. De ahí produce una primera viremia que alcanza los órganos linfáticos y el epitelio respiratorio, en donde se da una segunda multiplicación viral, y de ahí
a los 4 a 7 días se presenta la segunda viremia, en donde ya vamos a comenzar a ver nosotros los signos patognomónicos que se observan principalmente en las mucosas. ¿Y qué pasó? Y ahí se va a dar la tercera multiplicación viral. O sea que si nosotros tenemos 2 fases virémicas, fácilmente podemos identificar en los primeros días, ¿verdad?, a través de las pruebas moleculares, podemos identificar la presencia del virus. La cantidad de virus en sangre y tejido infectado es máxima entre el 11º y 14º día después de la exposición. O sea que ahí va incluido el periodo de incubación y disminuye posteriormente. Si nosotros hacemos las pruebas moleculares en este periodo, ¿cómo nos van a salir? Negativas, aunque sea un sarampión. Típicamente se van a observar en las lesiones enantemáticas las clásicas células de Wartin-Finkelday. ¿Se acuerdan que esta era pregunta de examen clásica en pediatría? De esta no nos fallaba, nos aprendíamos esto y ya pasábamos pediatría. Entonces, en el cuadro clínico, los libros viejitos describen tres tipos de presentación. El clásico, que es el que vamos a describir, el atípico y el modificado. Hay alguien que mete por ahí el sarampión alemán, que es la rubiola. Esa está fuera. Entonces tenemos 3 presentaciones: clásico, atípico y modificado. Atípico porque hay una respuesta inadecuada a la presencia del virus, y modificado porque lo hemos modificado. ¿Con qué lo vamos a haber modificado? Con la vacuna o con inmunoglobulinas, ¿verdad? Entonces esto, claro, es mucho más suave, pero más difícil de diagnosticar, quiere ganas. Entonces, el cuadro clásico se caracteriza por un periodo de incubación de 8 a 14 días, periodo prodrómico caracterizado por ¿a dónde se reproduce el virus? Vías respiratorias superiores. Entonces, sintomatología respiratoria, fiebre, síntomas respiratorios y posteriormente el periodo exantemático, un exantema maculopapular. En los síntomas respiratorios nosotros vamos a ver que está comprometido los ojos, hay una conjuntivitis, puede haber secreción purulenta, puede haber fotofobia, hay rinitis, hay tos, y ¿qué más? Y posteriormente el exantema maculopapular. Aquí tienen ustedes una faringoamigdalitis, ¿verdad?, por el virus, pero aquí ustedes pueden ver las clásicas manchas de Koplik. Esto es tomado del profesor Netter, un clásico de la medicina, en donde nosotros podemos verlo, estas lesiones a nivel de los segundos molares, que son como puntitos de sal que han salpicado la mucosa oral, ¿verdad? Estas lesiones se van a observar antes de que aparezca el exantema. Y tenemos también las líneas de Stimson, que las vamos a ver en la conjuntiva palpebral inferior. Aquí, que es cuando se va inflamando toda la mucosa, miren ustedes, entonces se forma esta línea. Es el signo de Stimson o línea de Stimson. ¿Cómo va a aparecer el exantema? El exantema va a aparecer a nivel donde se inserta el pelo, y de ahí cara, cuello, tórax, extremidades superiores y por último inferiores. Lo clásico es que estas lesiones maculopapulares sean más intensas en donde se inició a aparecer y menos intensas o más discretas en los últimos lugares en aparecer. Cuando estas lesiones están apareciendo, si yo las presiono, se van a volver pálidas. Cuando estas lesiones ya están en periodo de convalescencia, van tomando un color violáceo, y eso es que ya está en proceso de salida. Vean ustedes las conjuntivitis, ojos llorosos,
rinorrea, el paciente se mira mal, hay fotofobia, imagínense los niños con fotofobia, le huyen a la luz. Vean ustedes los exantemas característicos, el periodo exantemático, y aquí nosotros podemos ver la gráfica de la sintomatología que va a iniciar con un aumento de la temperatura. Ahí inicia, aumento de temperatura. A las 24 horas nosotros ya comenzamos a tener síntomas respiratorios. A las 24 horas comienzan a aparecer los signos enantemáticos, manchas de Koplik y las líneas de Stimson. Y a las 24-48 horas comienza a aparecer el exantema. Esta es la forma clásica como se presenta. La fiebre va aumentando hasta llegar al cuarto día, que más o menos coincide con la aparición del exantema, y comienza a disminuir en crisis, para después empezar a normalizarse. Si cuando esta temperatura baja, yo observo un aumento, quiere decir, tengo que buscar complicaciones. Las principales complicaciones son otitis media, neumonías, encefalitis aguda y la panencefalitis esclerosante subaguda. Mucho ojo con revisar esos oídos. Aquí ya se está complicando el paciente. Entonces, esta es la evolución de un paciente con sarampión. Si nosotros lo comparamos y hacemos el diagnóstico diferencial, vemos con rubiola, por ejemplo, que la intensidad de la sintomatología es mucho más leve. Ahora bien, en el sarampión modificado, en aquel paciente que le pusimos vacuna o en el paciente que le pusimos suero, podemos encontrar un periodo de incubación más prolongado, una fiebre más corta y menos intensa, síntomas respiratorios que inclusive pudieran no estar. Entonces, pero tenemos que sospechar. Esos son los modificados. ¿Cuántos niños de estos podríamos tener nosotros si calculamos que la cobertura de vacunación en niños menores de 5 años es arriba del 95%? El chance de que tengamos un sarampión modificado es alto, es válido. El atípico no, ¿por qué razón? Porque el atípico se describió cuando se puso un tipo de vacuna allá por los años 60, y cuando le dio sarampión a ese niño, que se le había puesto una vacuna atenuada, entonces le dio una neumonía, derrame pleural gravísimo. O tal vez lo podríamos ver también en pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Pero eso ya va a ser más raro. El clásico y el modificado es a lo que nosotros nos vamos a estar enfrentando. Tenemos como parte del diagnóstico diferencial la escarlatina, el exantema súbito, que súbitamente cae la fiebre cuando aparece el exantema. El diagnóstico de sarampión lo podemos hacer a través de pruebas serológicas y a través de pruebas moleculares. En las pruebas moleculares nosotros vamos a ir a ver fragmentos del virus, y obviamente lo vamos a detectar principalmente en los primeros días de enfermedad, que es cuando existen los periodos virémicos, ¿verdad? Podemos hacerle reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, o si es después del quinto o sexto día de enfermedad, nosotros le vamos a hacer pruebas serológicas. Este es un ejemplo de cómo pues la validez de las pruebas moleculares y la validez de las pruebas serológicas. Si nosotros, las pruebas moleculares, no hay vuelta de hoja. Ahí está, el ácido nucleico, ahí está, punto. Pero tenemos que tomar bien la muestra en el tiempo adecuado, porque si no lo tomamos en el tiempo adecuado, nos sale negativo. Y una prueba que es tan específica y nos sale negativa, ¿qué vamos a decir? No es, y sí va a ser, ¿verdad? Así es que hay que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces, debido a esa situación, es que se está vigilando constantemente. Yo creo que ahorita es de las enfermedades más vigiladas a nivel mundial para no tener que presentar epidemias de sarampión. Entonces se hace una vigilancia para sarampión, en la cual consiste que generalmente, ¿en qué momento nos va a llegar a consultar el paciente?
cuando le aparece el exantema. Entonces, el día que aparece el exantema se va a tomar como el día 0. Y de ahí nosotros vamos a ver el periodo de incubación hacia atrás y vamos a ver hacia adelante. ¿Para qué? Para estudiar también a todos los contactos de este paciente y poder intervenirlos. No queremos que se disemine la enfermedad. Ese es el objetivo número 1. No queremos que se disemine la enfermedad. Entonces tenemos que hacer la línea del tiempo, ¿verdad? Que en donde el paciente va a llegar a consultar el día 0, que es el día que aparece el exantema, y prácticamente hacerle el estudio epidemiológico 30 días antes y 30 días después. Si 30 días después no aparecen casos, esto se da por cerrado. Ahí cerramos. La prevención, obviamente, educación en salud, ¿verdad? Y la protección específica, mantener altas coberturas de vacunación. La prevención secundaria, fiebre y exantema. Entonces, fíjense ustedes que aquí les traigo esta gráfica muy actualizada, de 1967. No pensaba estudiar medicina, no había nacido. Entonces, fíjense cómo se estudió en aquel entonces. ¿Cuál era el escenario de aquel entonces? Epidemias de sarampión cada 3 años. Prácticamente todos, el universo había estado en contacto con el virus del sarampión y por lo tanto todos tenían anticuerpos contra sarampión. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con los hijos de las madres que habían tenido sarampión? Ellas tenían defensas y le pasaban los anticuerpos al bebé y lo defendían. Entonces, cuando estos niños nacían con altas concentraciones de anticuerpos, los cuales iban disminuyendo a través de los meses, de tal manera que a los 12 meses prácticamente esa inmunidad natural, pasiva, ya había desaparecido. Si nosotros vacunábamos antes de los 6 meses de edad, prácticamente la efectividad de esa vacuna no era adecuada, porque estos anticuerpos la neutralizaban. Generalmente aquí no teníamos enfermos. ¿Qué pasaba si estos niños, ya con los anticuerpos disminuidos, entraban en contacto con el virus a través de la vacuna o de una infección natural? Se disparaban nuevamente los anticuerpos y se volvían protectores, ¿verdad? Entonces, esto era en los años 60. ¿Cuánto de esto se está cumpliendo ahorita? Si el último caso lo tuvimos en el 2001, 2 casos, que no cuentan pues, y lo demás vacunas. Y si acaso ustedes fueron vacunados con una dosis, si es que nacieron allá por 1990. ¿Sacaron cuentas? ¿Sí? ¿Cuántas tendrán? Entonces, tenemos que extrapolar los datos. Posiblemente, igual que en Brasil, tengamos casos de sarampión en niños pequeños, ¿verdad? O sea, no descartemos. Aquí tenemos cómo se ha comportado el sarampión en El Salvador y cómo teníamos picos epidémicos frecuentemente, y gracias a las campañas de vacunación esta enfermedad ha sido controlada. Recordando que la vacuna triple viral, la que lleva sarampión, rubiola y paperas, se comenzó a poner en 1996. Eso significa que muchos de ustedes no fueron vacunados contra paperas, solo contra sarampión, ¿verdad? Entonces, para cuando usted diga, no, si a mí me pusieron, pero no sé cuál, ahí tienen los años, cuándo nacieron, ¿verdad? No, pues que fíjese que yo vivía allá por Polo Roja, ya no llegaba la vacuna. Pues papito, te tocaron todas, ¿verdad? No, que yo aquí nací en San Salvador y a la par de la unidad de salud. Pues, no, pero paperas no te pusieron. Entonces, las vacunas del sarampión básicamente han sido preparadas con cepa Schwarz,
con la cepa Edmonton B, que fue la que dio los problemas del sarampión atípico, y posteriormente hemos quedado aplicando la cepa Edmonton Sagre. Esto es importante porque fíjense que en aquel entonces se estudiaron también cómo pegaban las vacunas. Y vemos nosotros que después de una infección natural, que es la línea continua negra, se elevan los anticuerpos y comienzan a disminuir con el tiempo. Infección natural. ¿Cuánto tiempo? Se calcula que unos 10 años. Pudiera ser más, pudiera ser menos. ¿De qué va a depender? Uno, del huésped. ¿Soy inmunocompetente? ¿Soy inmunodeficiente? Me han dado enfermedades, coenfermedades que disminuyen mis defensas. ¿Soy diabético? La edad, ¿soy chiquito? ¿Soy viejito? Todo eso depende. Y del microorganismo, el inóculo. ¿Cuánto inóculo me va a entrar? ¿Verdad? ¿Qué tipo de inóculo, qué tipo de antígeno me va a estimular? De todo eso depende, es muy variable. Tanto es así que fíjense que, y debido al problema que tiene Estados Unidos, hoy Estados Unidos está muy estricto con sarampión, es que en Estados Unidos ya no quieren pedir la cartilla de vacunación, están pidiendo la titulación de anticuerpos. ¿Por qué razón? ¿Quién garantiza que los vacunaron? ¿Usted garantiza que la vacunaron? ¿Ah? ¿Garantiza? ¿Ah? ¿Garantiza que esa vacuna que le pusieron realmente estimuló sus anticuerpos? ¿Cuál es la manera más fidedigna? Tomarse los anticuerpos, ¿verdad? Esa es la manera más fidedigna, más exacta. Y usted, no, a mí ayer me vacunaron. Ah, pero los anticuerpos le salieron bajos, le toca. No hay de otra, no hay de otra, ¿verdad? Esa es la infección natural. Posteriormente se aplicó la cepa Schwarz en todo el mundo, incluyendo El Salvador. Pero esta cepa Schwarz dio concentraciones de anticuerpos mucho más bajas, menos protección. Esta cepa Schwarz se puso aquí en el país en los años 70, 80. ¿En qué año los vacunaron? ¿Cuáles pusieron? ¿Es válido? Luego dijeron, no, esta cepa Schwarz no me llega, ¿verdad? Mejorémosla. Y sacaron la Edmonton B, que fue la que dio el sarampión atípico, más antigénica, pero más reactogénica. Y ustedes saben que en vacunas tenemos que buscar el equilibrio, antigenicidad y que no sea tan reactogénica. Entonces era muy reactogénica, no, quitémosla. Entonces lo que hagamos es que a la Edmonton B pongámosle inmunoglobulina, y de esa manera disminuían la antigenicidad y la reactogenicidad de la vacuna. Y posteriormente ya salió con la triple viral la cepa Edmonton Sagre, que es la que se ha venido aplicando desde 1996. Entonces, con esta gráfica, realmente a mí me parece difícil pensar de que el sarampión deja inmunidad de por vida. ¿Lo vacunamos? No, me dio sarampión y lo vacunó. No, es que de chiquito creo que mi mamá me llevó. Esas son puras excusas. Ya son puras excusas y miedo. Ya seamos realistas, es miedo. ¿Por qué? Porque usted cuando se portaba mal, ¿qué le decía a su mamá? Ya te voy a llevar a que te ponga una vacuna. Entonces cada vez que le mencionan vacunas se pone eriza. Y cuando va a los almacenes y le venden un producto caro, ¿qué es lo que dice? Me vacunaron. Entonces todos lo relacionamos mal con la vacuna, está desprestigiada. No seamos así. Y lo peor que vamos a los servicios de salud y ofrecemos la vacuna, y ¿qué es lo que dicen los médicos? No, yo no me pongo abusada. Delante de los pacientes. ¿Qué creen ustedes que van a hacer los pacientes? ¿Verdad? Entonces, el primero que bloquea es el médico. Si nosotros revisamos las coberturas de vacunación, el personal médico son bajas. Y somos población expuesta. Fíjense qué incongruencia. Cuando ustedes
Cuando a usted le llega un paciente, un niño que no está vacunado, ¿qué le hace? Lo pone hincado manos arriba, de castigo, a la mamá también. ¿Y usted por qué no se vacuna? Pues, ¿verdad? Lo legal. ¿Ah? Entonces, no nos engañemos. Eso sí, si yo aquí aplico una dosis de vacuna o el paciente presenta una infección natural, los anticuerpos se van a disparar rápidamente. Y pudiera ser que modifique el curso del sarampión, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que todo cae al punto de la vacuna, ¿por qué estamos ahorita con problemas? Porque no se han vacunado. ¿A dónde comenzó el problema? Es donde no se han vacunado. En Inglaterra, en Estados Unidos, países desarrollados, pues que ellos no tienen problema de dinero. Y a nosotros nos toca comprar la vacuna y sin embargo tenemos buenas coberturas. Entonces, todo recae en la vacuna y tenemos que intensificar la vacuna. Así es que tenemos el esquema nacional de vacunación. El esquema nacional de vacunación consta de 2 dosis. La primera dosis se aplica a los 12 meses y la segunda dosis alrededor de los 4 años. Debido a este problema es que se está estudiando, todavía no se ha concluido, disminuir la segunda dosis a partir de los 2 años de edad. Nosotros les vamos a confirmar cuando eso así sea. No mañana me van a regañar, el doctor Suárez dijo que ya a los 2 años. No, siempre está a partir de los 4 años. Nosotros les vamos a comunicar, ¿verdad? ¿Y cuáles son los grupos especiales que tenemos que hacer énfasis? Personal de salud. Si ustedes van a hacer lo que se van a topar con el primer caso, ustedes, personas que viajan a países que presentan casos de sarampión, por eso es que me detuve a detallarles, para que fueran ustedes ya más orientados y las personas cuando sepan que viajan a esos países, recomiéndenles la vacuna. Principalmente si hay eventos. Como les digo, tenemos ahorita la Copa América y ya van a venir esa gente de Estados Unidos que a saber cómo nos va a ir. Los turistas, ¿verdad? Estas personas que vienen de Europa, que vienen a surfear, etcétera, ahí se van a topar. Entonces tenemos que vacunarlos, tenemos que hacer énfasis en ese grupo. Ya tenemos descrito, detallado, qué es lo que vamos a hacer en un caso de brote. Cuando detectemos un caso de sarampión, inmediatamente vamos a modificar el esquema de vacuna. ¿Que vamos a esperar hasta el otro año? No, inmediatamente, ya está. Entonces, se pasaría a vacunar a partir de los 6 meses de edad y esta dosis no cuenta en su esquema de vacunación. Esa no cuenta. Ese es un plus. Luego, a partir del año de edad, si ya se le aplicaron las 2 dosis, se le va a aplicar una tercera dosis de refuerzo. Porque fíjense ustedes que la efectividad de la vacuna no es del 100%, es del 93%. Significa que aunque esté vacunado, queda un 7% que no le pegó, ¿verdad? Entonces yo tengo que cubrir también a ese 7%. Entonces, si ya tiene las 2 dosis, le vamos a aplicar una tercera dosis. Obviamente, estamos hablando de un brote. ¿Qué es un brote? Un caso. Y entonces un caso está en un área circunscrita. Ahí es donde voy a atacar primero, ¿verdad? Si tiene un esquema parcial de vacunación, una dosis, entonces se completa el esquema con su segunda dosis, hasta que tenga las 2 dosis. Si no documenta, no es que me venga a contar, si no documenta ninguna dosis de vacuna, se aplican 2 dosis con un intervalo mínimo entre ellas de 4 semanas. No voy a esperar, ¿verdad? Tiene que ser una cobertura rápida, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos planificado hacer cuando se identifique un caso de sarampión. Cuando le llegue a ustedes un paciente que tenga fiebre y que tenga exantema, más síntomas catarrales, ¿qué es lo que tienen que hacer? No lo van a mandar a su casa, ¿verdad? Mire, venga mañana, tal vez le sale más.
¿verdad? Así le doy el diagnóstico más exacto. No, ahí se queda con la persona que lo cuida. Y se hospitaliza para aislarlo. Y ya estando hospitalizado, se hace el estudio para comprobar si eso no es sarampión. Este estudio, ya el Hospital Blum ha tenido experiencias en este estudio. ¿Cuánto se tardaron, Guillermo, en responderle las pruebas moleculares para sarampión la vez pasada? En menos de 6 horas, ustedes pueden tener el diagnóstico. Si comprueban que es sarampión, se queda aislado. Si no es sarampión, denle en el alta, ¿verdad? Porque puede ser que no necesite estar hospitalizado y más lo que puede agarrar otra cosa, ¿verdad? Pero ese paciente no lo vayan a descartar. Es mejor pecar de exceso que de defecto en estos casos, ¿verdad? Bueno, compañeros, esto era lo que les traía. Espero que no me haya tardado mucho. No sé si hay preguntas.